Prólogo. Durante mucho tiempo creíste que tu mayor problema eran las circunstancias. El ruido externo, las personas, el pasado, el futuro. Pensaste que la paz llegaría cuando todo se ordenara fuera. Pero con el tiempo empezaste a notar algo distinto. Incluso en los momentos tranquilos, tu mente seguía en guerra. Los pensamientos no paraban. Se repetían. Se anticipaban. Te arrastraban a lugares donde no querías estar. Este libro nace de esa lucha silenciosa que casi nadie ve. La lucha contra la mente cuando se convierte en tu peor enemiga. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas vacías. Encontrarás una mirada honesta sobre cómo los pensamientos pueden atraparte y cómo también pueden perder su poder cuando aprendes a relacionarte con ellos de otra forma. El secreto de la paz mental no está en controlar cada idea, sino en dejar de vivir prisionero de ellas. En estas páginas empezarás a entender que no todo lo que piensas es verdad, que no todo merece tu atención y que escapar de los malos pensamientos no es huir, es aprender a no darles el control. Este no es un camino rápido, pero es real. Y si decides recorrerlo, quizá descubras que la paz que buscas no estaba tan lejos. Estaba esperando a que dejaras de pelear con tu propia mente. Capítulo 1. La mente no se detiene sola. La primera vez que notaste que tu mente no descansaba fue en un momento en el que todo parecía estar bien. No había una crisis evidente, no había un problema urgente, no había una razón clara para sentirte mal. Y aún así, los pensamientos seguían ahí, girando, repitiéndose, anticipando escenarios que no estaban ocurriendo. Fue entonces cuando entendiste que el verdadero conflicto no siempre nace de lo que pasa, sino de lo que piensas sobre lo que podría pasar. Desde pequeños nos enseñan a pensar, pero casi nunca a detenernos. Nos entrenan para analizar, prever, resolver, pero no para soltar. Así, la mente aprende a estar siempre activa, incluso cuando no es necesario. Se acostumbra a buscar amenazas, errores, pendientes. Cree que si no piensa, algo malo ocurrirá. Y esa creencia se convierte en una prisión invisible. Los malos pensamientos no suelen llegar como una avalancha repentina. Aparecen de forma sutil. Una duda que se repite. Un recuerdo que vuelve sin ser invitado. Una frase interna que cuestiona tu valor, tus decisiones, tu futuro. Al principio los ignoras, pero cuando se instalan, empiezan a dirigir tu estado de ánimo sin que lo notes. No te empujan, te desgastan. Intentas controlarlos. Te dices que no deberías pensar así. Que exageras, que tienes que ser más positivo, pero cuanto más luchas contra ellos, más fuerza parecen tener. Porque la mente no entiende la orden de callar como liberación, la entiende como amenaza. Y responde produciendo más ruido. Aquí aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. La mente no se detiene sola porque no fue creada para darte paz, fue creada para protegerte. Su función principal es anticipar peligros, incluso cuando ya no existen. El problema es que sigue funcionando como si todo fuera urgente, como si todo fuera una amenaza, como si cada pensamiento necesitara tu atención inmediata. Cuando no entiendes esto, empiezas a identificarte con lo que piensas. Crees que eres tus pensamientos. Que si tu mente dice que algo saldrá mal, entonces saldrá mal. Que si te repite que no eres suficiente, entonces debe ser verdad. Así, los pensamientos dejan de ser eventos pasajeros y se convierten en sentencias. Este capítulo no busca que elimines los malos pensamientos. Busca algo más realista y más poderoso. Que entiendas cómo funcionan. Porque cuando comprendes el mecanismo, el miedo disminuye. Ya no te asustas tanto de lo que aparece en tu cabeza. Empiezas a observar en lugar de reaccionar. Un pensamiento no es un hecho. Es una construcción mental basada en experiencias pasadas, emociones presentes y proyecciones futuras. Puede sonar lógico, convincente, urgente, pero eso no lo convierte en verdad. Sin embargo, la mente es hábil para hacerte creer lo contrario. Usa el tono de la certeza para hablarte incluso cuando está especulando. El problema no es que aparezcan pensamientos negativos. El problema es la relación que tienes con ellos. Cuando te aferras, cuando discutes, cuando te sumerges en ellos, les das poder. Cuando crees que debes resolverlos todos, te agotas. Y ese agotamiento alimenta más pensamientos. Es un ciclo que se refuerza solo.
La paz mental no comienza cuando la mente se queda en blanco. Comienza cuando dejas de correr detrás de cada idea. Cuando aceptas que pensar es inevitable, pero obedecer cada pensamiento no lo es. Ese cambio parece pequeño, pero transforma por completo tu experiencia interna. Tal vez ahora te preguntes cómo se hace eso. ¿Cómo se deja de enganchar uno con pensamientos que parecen tan reales? No ocurre de un día para otro. No ocurre con fuerza. Ocurre con conciencia. Con la capacidad de darte cuenta de que estás pensando, sin juzgarte por ello. Con el simple acto de observar sin intervenir. Cuando empiezas a hacer esto, algo se relaja. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque ya no te arrastran con la misma intensidad. Empiezas a notar espacios entre una idea y otra. Momentos breves, pero reales, donde no hay conflicto. Esos espacios son el inicio de la calma. La mente no se detiene sola, pero tampoco necesita ser forzada. Necesita ser comprendida. Necesita que dejes de tratarla como un enemigo y empieces a verla como una herramienta que a veces se descontrola. Cuando cambias esa mirada, cambia la relación. Y cuando cambia la relación, cambia la experiencia. Este es el primer paso para escapar de los malos pensamientos. No luchar contra ellos, no huir de ellos, sino dejar de creer que te definen. A partir de aquí, comenzarás a descubrir que la paz mental no es silencio absoluto, sino libertad interna. Y esa libertad empieza cuando entiendes que tú no eres tu mente, eres quien la observa. Capítulo 2. Cuando el pensamiento se convierte en enemigo. No fue de un día para otro. Nadie se despierta una mañana pensando que su propia mente es el problema. Al principio crees que son las circunstancias, luego las personas, después el pasado. Pero llega un punto en el que todo parece estar en orden y aún así el malestar sigue ahí. Es entonces cuando empiezas a sospechar que el conflicto no está fuera, sino dentro. El pensamiento se convierte en enemigo cuando deja de ser una herramienta y pasa a ser un juez constante. Ya no piensa para ayudarte, piensa para señalarte. Analiza cada error, exagera cada duda, revive cada momento incómodo. Y lo hace con una voz que suena familiar, porque usa tus propias palabras, tus propios miedos, tus propias inseguridades. Al principio le haces caso porque crees que te está protegiendo. Piensas que si te advierte de todo lo que puede salir mal, estarás preparado. Que si te recuerda tus fallos, no los repetirás. Pero con el tiempo notas que no te hace más fuerte, te hace más pequeño. No te prepara, te paraliza. El pensamiento enemigo no grita, insiste. No ataca una vez, repite. Vuelve una y otra vez sobre lo mismo hasta que lo desgasta todo. Te roba presencia. Te saca de la hora. Te lleva al pasado para castigarte o al futuro para asustarte. Rara vez te deja en paz en el presente. Empiezas a vivir más en tu cabeza que en tu vida. Estás físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. En una conversación pasada. En una discusión imaginaria. En un escenario que aún no existe. Y mientras tanto, la vida real sigue ocurriendo sin ti. Lo más peligroso no es el contenido del pensamiento, sino la identificación. Cuando empiezas a creer que lo que piensas dice algo definitivo sobre ti. Que si tu mente duda, es porque no vales. Que si imagina el fracaso, es porque es inevitable. Así, el pensamiento deja de ser una opinión interna y se convierte en una verdad absoluta. Aquí ocurre algo clave. No todos los pensamientos son iguales. Algunos surgen por costumbre, otros por miedo, otros por cansancio. Pero cuando no los distingues, todos parecen urgentes. Todos parecen importantes. Y vivir así es agotador. Intentas discutir con tu mente, razonar, convencerla, decirle que todo estará bien. A veces funciona unos minutos, pero luego vuelve, porque la mente no busca soluciones, busca control. Y cuando siente que lo pierde, intensifica el ruido. Es en este punto donde muchas personas creen que están fallando. Que si no pueden dejar de pensar, es porque no son lo suficientemente fuertes. Pero no es debilidad. Es falta de comprensión. Nadie te enseñó que la mente puede convertirse en un enemigo cuando no se la observa, sino que se la obedece ciegamente. El pensamiento se vuelve enemigo cuando no hay distancia. Cuando no hay espacio entre tú y lo que aparece en tu cabeza.
cuando cada idea es tomada como una orden o una amenaza. Recuperar la paz no es eliminar el pensamiento, es crear ese espacio. Ese espacio empieza cuando te das cuenta de algo simple pero poderoso. Tú puedes notar que estás pensando. Ese acto, aparentemente pequeño, cambia la dinámica. Porque en el momento en que observas un pensamiento, ya no estás completamente dentro de él. Hay una parte de ti que mira. Y esa parte no está en guerra. Observar no significa analizar. No significa entender por qué apareció ni corregirlo. Significa permitir que esté ahí sin seguirlo. Como si vieras pasar un coche por la calle sin subirte. El pensamiento pasa, pero tú no te mueves con él. Al principio parece inútil. El pensamiento vuelve. Insiste, pero cada vez que no lo sigues, pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque deja de tener autoridad. Ya no decide cómo te sientes automáticamente. Ya no dirige cada reacción. Cuando el pensamiento deja de ser obedecido, deja de ser enemigo. Se convierte en ruido de fondo. A veces molesto, pero ya no dominante. Y esa diferencia cambia tu experiencia diaria más de lo que imaginas. Empiezas a darte cuenta de que no todo pensamiento necesita respuesta. Que no toda duda necesita resolución inmediata. Que no toda imagen mental es una advertencia real. Algunas son solo hábitos de una mente que aprendió a vivir en alerta constante. Este capítulo marca un punto importante. No porque a partir de ahora tu mente se calme de golpe, sino porque empiezas a dejar de pelear con ella. Y cuando dejas de pelear, algo se afloja. La tensión baja. La urgencia se reduce. El pensamiento solo se convierte en enemigo cuando lo confundes contigo. Cuando recuerdas que tú eres quien observa, no lo observado, el poder cambia de lugar. Y desde ahí, poco a poco, comienza a aparecer algo nuevo. No silencio absoluto, pero sí espacio. Y en ese espacio, la paz empieza a tener lugar. Capítulo 3. El hábito de pensar de más. Pensar de más no empezó como un problema. Empezó como una estrategia. En algún momento de tu vida aprendiste que analizarlo todo te daba una sensación de control. Si anticipabas escenarios, si repasabas conversaciones, si imaginabas posibles errores, creías que podrías evitar el dolor. Pensar se convirtió en una forma de protección. El problema es que esa protección terminó volviéndose contra ti. El hábito de pensar de más no se manifiesta como una sola idea negativa, sino como una cadena interminable. Un pensamiento lleva a otro, y ese a otro más. No hay pausa. No hay cierre. Cuando crees haber llegado a una conclusión, la mente abre una nueva posibilidad y vuelve a empezar. Así, incluso las decisiones pequeñas se vuelven pesadas. Nada termina de resolverse. Empiezas a notar que tu mente trabaja incluso cuando no se lo pides. Antes de dormir. Al despertar. En momentos que deberían ser tranquilos. El cuerpo descansa, pero la cabeza no, y ese desajuste genera un cansancio profundo, difícil de explicar, porque no viene del esfuerzo físico, sino del ruido constante. Pensar de más suele ir acompañado de una necesidad de certeza. Quieres estar seguro antes de actuar. Seguro de no equivocarte. Seguro de no decepcionar. Seguro de que todo saldrá bien. Pero la certeza absoluta no existe. Y cuanto más la buscas, más se activa la mente. Porque siempre habrá una variable que no puedes controlar. Este hábito también se alimenta del miedo al error. Crees que si analizas lo suficiente, no fallarás. Pero la realidad es que pensar de más no evita errores, solo retrasa la acción. Te mantiene atrapado en la cabeza mientras la vida sigue avanzando. Y esa distancia entre pensar y vivir se vuelve cada vez más grande. Hay una trampa silenciosa en el exceso de pensamiento. Te hace sentir ocupado, pero no necesariamente efectivo. Sientes que estás haciendo algo, cuando en realidad solo estás girando en círculos. El movimiento es interno, pero no hay avance real. Y esa falta de avance refuerza la ansiedad. Pensar de más también distorsiona la percepción. Un problema pequeño se vuelve enorme cuando se analiza sin descanso. Un comentario neutro se transforma en rechazo. Un error puntual se convierte en una identidad. La mente exagera porque no tiene freno. Y tú, al creerle, vives las emociones como si esas exageraciones fueran hechos.
Este hábito se fortalece cuando te juzgas por pensar así. Te dices que debería ser más simple, más relajado, más fuerte. Pero ese juicio añade otra capa de pensamiento. Ahora no solo piensas de más, también piensas sobre el hecho de pensar de más. Y el ciclo se vuelve más denso. Romper este hábito no consiste en prohibirte pensar. Eso solo genera más resistencia. Consiste en darte cuenta de cuando cruzas la línea entre reflexionar y rumiar. Reflexionar tiene un propósito. Rumiación es repetición sin salida. La diferencia no siempre es evidente al principio, pero se siente en el cuerpo. Cuando pensar te tensa, te acelera o te agota, ya no es útil. El primer cambio ocurre cuando empiezas a notar el momento exacto en que el pensamiento se engancha. No cuando ya llevas una hora dentro, sino cuando aparece la primera vuelta extra. Ese es el punto clave. Ahí es donde puedes elegir no seguir. No se trata de forzarte a parar, sino de redirigir suavemente tu atención. Volver al cuerpo, a la respiración, a lo que estás haciendo. No como técnica rígida, sino como ancla. Algo que te devuelva al presente cuando la mente se va. Al principio el hábito gana. Vuelve una y otra vez. Pero cada vez que te das cuenta y regresas, estás debilitando el patrón. No lo eliminas, lo desgastas. Y con el tiempo, el espacio entre pensamiento y pensamiento se amplía. Pensar de más no te define. Es un hábito aprendido, no una condena. Tu mente aprendió a funcionar así porque creyó que era necesario. Ahora puede aprender otra forma. Una más amable. Una más funcional. Una donde pensar no sea una carga constante, sino una herramienta que se usa cuando hace falta. Este capítulo no te pide que dejes de pensar. Te invita a dejar de perderte en ello. Porque cuando recuperas la capacidad de volver al presente, descubres algo importante. La mayoría de las veces, la paz no está al final del pensamiento. Está justo antes de que empiece la siguiente vuelta. Capítulo 4. La trampa de creer todo lo que piensas. Hay un momento clave en el que el malestar deja de ser una sensación y se convierte en una historia. No ocurre cuando aparece el primer pensamiento negativo, sino cuando decides creerlo sin cuestionarlo. Ahí empieza la verdadera trampa. La mente no solo genera ideas, también las presenta como verdades. Y cuanto más automático es ese proceso, menos te das cuenta de que estás eligiendo creer. La mayoría de las personas no sufre por lo que ocurre, sino por lo que interpreta que ocurre. Un pensamiento aparece y, sin filtro, se transforma en una conclusión. Esto va a salir mal. No soy suficiente. Siempre me pasa lo mismo. No lo analizas, no lo contrastas, no lo miras con distancia. Lo aceptas. Y al aceptarlo, tu cuerpo reacciona como si fuera un hecho. Aquí está el problema central. Los pensamientos no son hechos, pero producen efectos reales cuando los tomas como tales. La ansiedad no nace de la realidad, nace del significado que le das. Y ese significado casi siempre viene condicionado por experiencias pasadas, miedos antiguos y hábitos mentales que llevan años funcionando sin revisión. Creer todo lo que piensas es cómodo para la mente, pero caro para tu calma. Es cómodo porque no requiere esfuerzo. El pensamiento aparece y tú lo sigues. No hay pausa. No hay observación. No hay distancia. Pero ese automatismo te deja atrapado en narrativas que no siempre son justas, ni reales, ni útiles. La mente tiene una tendencia natural a protegerte. El problema es que no distingue bien entre peligro real y peligro imaginado. Para ella, un recuerdo, una posibilidad o una suposición pueden activar la misma respuesta que una amenaza concreta. Y cuando le crees sin cuestionar, refuerzas esa confusión. Empiezas a vivir anticipando, a reaccionar antes de que algo ocurra, a sentir culpa por cosas que no han pasado, a experimentar miedo por escenarios que solo existen en tu cabeza. Y todo eso ocurre porque un pensamiento inicial no fue observado, sino aceptado como verdad absoluta. Hay pensamientos que se repiten tanto que se convierten en identidad. No dices estoy pensando que no valgo, dices no valgo. El lenguaje cambia, y con él cambia la relación contigo mismo. Ya no ves una idea pasajera, ves una definición. Y cuanto más tiempo pasa sin ser cuestionada, más sólida parece. Esta trampa también se alimenta del tono interno.
No todos los pensamientos pesan igual. Hay pensamientos suaves, neutros, pasajeros. Y hay otros que llegan con dureza, con urgencia, con juicio. Esos suelen ser los que más rápido crees. Porque vienen acompañados de emoción intensa. Y la emoción convence. Pero intensidad no significa verdad. Significa carga emocional. Nada más. El cuerpo reacciona porque la mente ha interpretado algo como importante, no porque lo sea necesariamente. Confundir emoción con realidad es una de las fuentes más comunes de sufrimiento mental. Salir de esta trampa no consiste en sustituir pensamientos negativos por positivos. Eso es solo cambiar una historia por otra. El cambio real ocurre cuando dejas de identificarte con el contenido del pensamiento y empiezas a relacionarte con el hecho de pensar. Cuando aparece una idea, puedes empezar a verla como lo que es. Un evento mental. Algo que surge y desaparece. No un mandato. No una sentencia. No una verdad definitiva. Ese pequeño cambio de perspectiva reduce su poder de forma inmediata. Al principio cuesta. Porque llevas años creyendo sin cuestionar. Pero poco a poco empiezas a notar algo distinto. El pensamiento sigue apareciendo, pero ya no te arrastra igual. Hay un espacio mínimo entre la idea y tu reacción. Y en ese espacio nace la calma. Cuestionar un pensamiento no es discutir con él. Es observarlo. Preguntarte si es útil, si es real, si es necesario ahora mismo. Muchas veces la respuesta no llega en forma de argumento, sino de silencio. Simplemente dejas de alimentarlo. Cuando no crees automáticamente lo que piensas, recuperas libertad. Ya no estás obligado a reaccionar a cada idea. Puedes elegir. Puedes esperar. Puedes no hacer nada. Y esa capacidad de no reaccionar es una de las formas más profundas de paz mental. Este capítulo no te pide que controles tu mente. Te invita a dejar de obedecerla ciegamente. Porque cuando entiendes que no todo pensamiento merece tu atención, empiezas a descansar por dentro. Y ese descanso no viene de pensar mejor, sino de creer menos. Capítulo 5. El ruido constante que normalizaste. Hay un punto en el que el ruido mental deja de llamar la atención porque siempre ha estado ahí. No recuerdas cómo era el silencio interno, si es que alguna vez lo conociste. Te acostumbras a esa voz que comenta, anticipa, critica y repite. Y como no se va, empiezas a creer que es parte de ti, que así funciona la vida, que la calma profunda es un concepto bonito pero irreal. Ese ruido no aparece de golpe. Se construye con el tiempo. Con preocupaciones pequeñas que no se resuelven, con pensamientos que se repiten sin descanso, con diálogos internos que nunca terminan. Al principio incomoda, luego agota, y finalmente se normaliza. Lo peligroso no es que exista, sino que ya no lo cuestiones. Cuando el ruido se vuelve constante, tu mente no descansa ni siquiera en los momentos tranquilos. Estás sentado, pero pensando en lo que hiciste mal. Estás con alguien, pero repasando lo que dirás después. Estás a salvo, pero anticipando lo que podría salir mal. El cuerpo está presente, la mente no. Este estado no siempre se vive como ansiedad evidente. A veces se manifiesta como cansancio mental, como falta de concentración, como una sensación difusa de estar siempre en deuda con algo. No sabes exactamente con qué, pero sientes que nunca es suficiente, que siempre falta algo por resolver. El problema del ruido constante es que consume energía sin que te des cuenta. No es un esfuerzo consciente, pero te drena. Cada pensamiento innecesario ocupa espacio, cada preocupación anticipada gasta atención, cada juicio interno tensa el cuerpo. Y cuando esto ocurre durante horas, días, años, la calma se vuelve extraña, incluso incómoda. Muchas personas, cuando por fin experimentan un momento de silencio interno, se inquietan. Algo parece raro. Falta el comentario, falta la preocupación, falta la voz. Y entonces la mente intenta volver a lo conocido. Busca un problema. Recuerda algo pendiente. Inventa un escenario. Porque el ruido, aunque agotador, es familiar. Aquí hay una verdad incómoda. Parte de tu malestar se mantiene porque lo has normalizado. No porque no tenga solución, sino porque te has acostumbrado a vivir así. Has aprendido a funcionar con el ruido de fondo, a tomar decisiones desde ahí, a relacionarte desde ahí. Y cambiar eso implica reconocer que no era inevitable.
El ruido mental se alimenta de la urgencia. Todo parece importante, todo parece inmediato, todo parece requerir una respuesta ahora. Pero si observas con honestidad, verás que la mayoría de esos pensamientos no necesitan acción. Solo necesitan atención para seguir existiendo. Cuando se la das, crecen. Cuando no, se debilitan. También se alimenta de la resistencia. Cuanto más luchas contra el ruido, más presente se vuelve. Intentas callarlo, distraerte, taparlo con estímulos. Pero eso no es silencio, es saturación. El silencio real no se impone, aparece cuando dejas de empujar. Hay una diferencia clave entre silencio y ausencia de pensamientos. El silencio no es que la mente esté en blanco. Es que los pensamientos ya no ocupan el centro. Están ahí, pero no dominan. No dirigen. No exigen. Y esa diferencia cambia por completo tu experiencia interna. Recuperar espacios de silencio empieza por darte cuenta del ruido. No para criticarte, no para corregirte, sino para observarlo. Escuchar cómo te hablas, que repites, que temas vuelven una y otra vez. No con intención de resolverlos todos, sino de ver el patrón. Cuando observas el ruido sin intervenir, algo se afloja. No desaparece de inmediato, pero pierde rigidez. Ya no es un bloque sólido, es un flujo. Y en ese flujo empiezan a aparecer pequeños huecos. Momentos breves donde no hay comentario, ni juicio, ni anticipación. Esos momentos son importantes. No porque sean largos, sino porque demuestran que el silencio es posible. No como un estado permanente, sino como una capacidad. La capacidad de no estar siempre atrapado en el diálogo interno. Con el tiempo, esos huecos se amplían. No porque controles la mente, sino porque dejas de alimentarla de forma constante. Aprendes a no responder a cada estímulo interno, a no seguir cada historia, a no creer que todo pensamiento merece continuidad. El ruido que normalizaste no define quién eres. Es solo un hábito mental que se volvió automático. Y como todo hábito, puede perder fuerza cuando deja de ser reforzado. No necesitas eliminarlo, solo dejar de vivir dentro de él. La calma no llega cuando todo se resuelve, sino cuando dejas de cargar con lo que no es necesario. Y gran parte de ese peso está hecho de ruido que nunca cuestionaste. Cuando empiezas a soltarlo, aunque sea por segundos, algo profundo se ordena. Y por primera vez en mucho tiempo, la mente descansa sin sentir que está fallando. Capítulo 6. Pensar no es lo mismo que vivir. Gran parte del agotamiento que sientes no viene de lo que haces, sino de lo que piensas mientras lo haces. La mente está casi siempre un paso por delante de la vida, interpretando, evaluando, comparando. Y en ese adelantarse constante, te pierdes el momento real. No porque no estés ahí, sino porque estás ocupado pensándolo. Pensar es una herramienta necesaria. Gracias a ello planificas, aprendes, decides. El problema aparece cuando el pensamiento deja de servir y empieza a ocuparlo todo. Cuando no acompaña la experiencia, sino que la sustituye. Cuando en lugar de vivir algo, lo analizas mientras ocurre, o lo repites después una y otra vez. Hay personas que pasan años enteros pensando en su vida sin llegar a vivirla del todo. Imaginar conversaciones, anticipar escenarios, repasar errores, construir versiones alternativas del pasado. Todo eso sucede en la mente, mientras el cuerpo sigue avanzando en automático. El resultado es una sensación extraña de movimiento sin presencia. Pensar no es malo. Confundir el pensamiento con la realidad sí lo es. Porque un pensamiento es solo una representación, no el hecho en sí. Pero cuando lo tomas como verdad absoluta, reaccionas emocionalmente como si fuera real. El cuerpo no distingue entre una amenaza imaginada y una real. Se tensa igual. Se defiende igual. Se agota igual. Por eso puedes sentir ansiedad sin que nada esté pasando. O tristeza sin una causa concreta en el presente. O miedo en un entorno seguro. No es la vida la que genera esas emociones, es la interpretación constante de lo que podría pasar, de lo que debería haber pasado, de lo que temes que pase. Vivir ocurre siempre ahora. Pensar, casi siempre, ocurre fuera de ese momento. En el pasado o en el futuro. Cuando pasas demasiado tiempo ahí, la vida se vuelve una idea en lugar de una experiencia. Y una idea nunca satisface del todo,
porque siempre puede ser corregida, mejorada, cuestionada. Hay una trampa silenciosa en esto. Crees que pensar más te dará control, que si analizas suficiente, evitarás errores, dolor, incertidumbre. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más piensas, más escenarios aparecen. Cuanto más intentas anticipar, más posibilidades surgen. La mente no se calma con respuestas, se expande con preguntas. Vivir, en cambio, no necesita tantas explicaciones. Cuando estás realmente presente, hay menos diálogo interno. No porque la mente se apague, sino porque no es necesaria. Estás sintiendo, percibiendo, actuando, no comentando cada segundo de la experiencia. Esto no significa abandonar el pensamiento, sino devolverlo a su lugar. Usarlo cuando hace falta y soltarlo cuando no. El problema es que muchos no saben cómo soltarlo, porque nunca aprendieron a diferenciar entre pensar y ser. Cuando dices soy así, muchas veces en realidad estás diciendo pienso así. Cuando dices mi vida es así, a menudo te refieres a la historia que te cuentas sobre ella. Y esa historia, repetida miles de veces, se siente sólida, incuestionable, pero sigue siendo una narración interna. Una de las claves de la paz mental es empezar a notar cuando estás pensando y cuando estás viviendo. No para juzgarlo, sino para darte cuenta. Hay momentos en los que no hay conflicto, pero la mente lo crea. Momentos neutros que se vuelven pesados porque los interpretas desde el cansancio. Cuando comes, puedes estar comiendo o pensando. Cuando caminas, puedes estar caminando o repasando. Cuando hablas con alguien, puedes estar escuchando o preparando lo que dirás después. En todos esos casos, la diferencia no es externa, es interna. Es presencia o ausencia. Y no se trata de estar presente todo el tiempo. Eso también sería una exigencia mental. Se trata de reconocer que hay otra forma de estar, y que esa forma no requiere esfuerzo constante. Al contrario, suele sentirse más ligera. Al principio, la mente se resiste. Está acostumbrada a dirigirlo todo. Cuando no la sigues, intenta llamar la atención con pensamientos más intensos. Recuerdos incómodos, preocupaciones urgentes, críticas. No porque sean importantes, sino porque es lo que sabe hacer. Si no reaccionas de inmediato, si no te enganchas, algo cambia. El pensamiento sigue apareciendo, pero no se convierte en identidad. No se convierte en mandato. Es solo un movimiento mental que pasa. Vivir empieza cuando no necesitas pensar tanto sobre estar viviendo. Cuando no necesitas justificar cada emoción, explicar cada sensación, entender cada momento. Hay cosas que no se resuelven pensando, sino estando. La paz mental no es una mente vacía, es una mente que no interfiere todo el tiempo. Una mente que acompaña en lugar de dominar. Y eso se aprende poco a poco, no controlando los pensamientos, sino dejando de creer que todos son necesarios. Cuando empiezas a vivir más y a pensar menos, no porque lo intentes, sino porque lo notas, algo se ordena. El cuerpo se relaja. La atención se asienta. Y descubres que la vida, sin tanto comentario interno, pesa menos de lo que creías. Capítulo 7. Cuando el silencio interno empieza a aparecer. No llega de golpe ni se impone. El silencio interno aparece de forma discreta, casi imperceptible. No es la ausencia total de pensamientos, sino la ausencia de ruido constante. Es ese momento en el que te das cuenta de que llevas un rato sin pelear con tu mente. Y cuando lo notas, no lo celebras, porque en cuanto lo haces, el ruido intenta volver. Durante mucho tiempo has vivido acompañado por una voz que comenta todo. Opina, recuerda, advierte, critica. Está tan integrada en tu día a día que la confundes contigo. Crees que eres esa voz. Por eso, cuando se calma aunque sea un poco, te sientes extraño. No incómodo, pero sí diferente. Como si algo faltara. Ese algo no falta. Se está acomodando. El silencio interno no es vacío. Es espacio. Espacio entre pensamientos, espacio entre reacción y respuesta, espacio para sentir sin etiquetar. Y ese espacio es profundamente reparador, porque el cuerpo descansa cuando no tiene que reaccionar a cada estímulo mental. Al principio, el silencio dura poco. Segundos, quizá minutos. Aparece mientras caminas, mientras miras por la ventana,
mientras escuchas música o simplemente respiras sin darte cuenta. Luego la mente vuelve con fuerza, como si hubiera perdido el control por un instante y quisiera recuperarlo. Eso es normal. La mente está entrenada para estar activa. No sabe qué hacer con el silencio. Lo interpreta como desorden, como peligro, como pérdida de control. Por eso intenta llenarlo rápido con pensamientos, recuerdos o planes. Pero cada vez que no reaccionas, cada vez que no te enganchas, el silencio se alarga un poco más. No porque lo fuerces, sino porque no lo interrumpes. Y con el tiempo, empieza a sentirse familiar. Hay un punto importante que suele confundirse. El silencio interno no elimina los problemas. Lo que elimina es el ruido innecesario alrededor de ellos. Y cuando el ruido baja, los problemas se ven con más claridad o pierden parte de su peso. Muchas preocupaciones existen solo mientras se piensan. Cuando no las alimentas, se debilitan. No porque se resuelvan mágicamente, sino porque dejan de ocupar espacio constante. Siguen ahí, pero ya no dominan la atención. El silencio también trae incomodidad al principio, porque en ese espacio aparecen sensaciones que antes estaban tapadas por el ruido. Cansancio, tristeza, miedo, incluso vacío. No porque el silencio los cree, sino porque siempre estuvieron ahí y ahora pueden sentirse. Este es un momento clave. Muchos vuelven al ruido porque prefieren la distracción al contacto. Pero si te quedas, si no huyes, algo se acomoda. Las sensaciones se expresan y luego se disuelven. Como todo lo que no se resiste, el silencio interno no te hace indiferente, te hace más sensible. Empiezas a notar matices, detalles, cambios sutiles en tu estado. No desde el juicio, sino desde la observación. Y esa observación no cansa, al contrario, aligera. Cuando hay menos ruido, escuchas mejor. A los demás, a tu cuerpo, a tus propias necesidades. Ya no reaccionas tan rápido. Hay una pausa natural. Y en esa pausa, muchas decisiones impulsivas dejan de tener sentido. También cambia la relación con los pensamientos. Siguen apareciendo, pero ya no son protagonistas. Son fondo, no figura. Pasan como nubes, no como tormentas permanentes. Y aunque alguno intente arrastrarte, tienes más espacio para no seguirlo. Este silencio no se consigue con esfuerzo. No aparece cuando lo buscas, sino cuando dejas de empujar. Cuando dejas de exigir que la mente se calme y simplemente permites que sea como es, sin perseguir cada movimiento. Con el tiempo, el silencio deja de ser un evento raro y se convierte en un estado al que vuelves con facilidad. No porque lo controles, sino porque ya sabes reconocerlo. Y cuando el ruido regresa, no te asustas. Sabes que no es permanente. El verdadero descanso no siempre es dormir. A veces es estar despierto sin tanto diálogo interno. Es vivir un momento sin narrarlo, sin explicarlo, sin juzgarlo. Solo estar. Y cuando el silencio interno empieza a aparecer con más frecuencia, no te cambia la vida de golpe. Te cambia la forma de estar en ella. Y eso, aunque parezca sutil, lo transforma todo. Capítulo 8. Dejar de huir de lo que sientes. Durante mucho tiempo aprendiste a escapar de ciertas sensaciones. A distraerte cuando algo dolía. A llenarte de ruido cuando aparecía el vacío. A mantenerte ocupado para no sentir. No fue una decisión consciente, fue una adaptación. Una forma de seguir adelante cuando no sabías cómo sostener lo que pasaba dentro. El problema es que lo que no se siente no desaparece. Se queda esperando. Se acumula en el cuerpo, en la tensión constante, en el cansancio que no se va, en esa sensación de estar siempre un poco al límite. Huir funciona a corto plazo, pero a largo plazo agota. Muchas personas confunden paz mental con ausencia de emociones incómodas. Creen que estar en calma es no sentir miedo, tristeza o inseguridad. Pero la calma real no consiste en no sentir, sino en no pelearte con lo que sientes. En permitir que una emoción exista sin convertirla en un problema adicional. Cuando una emoción aparece y la rechazas, sucede algo automático. Se intensifica. No porque sea más fuerte, sino porque le estás prestando resistencia. La mente interpreta esa resistencia como una señal de peligro y activa más pensamientos, más tensión, más ruido. Así se crea el círculo. Sentir no es peligroso.
Lo peligroso es la historia que construyes alrededor de lo que sientes. El miedo duele menos que el miedo a sentir miedo. La tristeza pesa menos que la idea de que no deberías estar triste. La ansiedad se amplifica cuando intentas eliminarla. Dejar de huir no significa recrearte en el dolor. Significa permitir que la emoción esté ahí sin intervenir de inmediato. Sin analizarla, sin juzgarla, sin intentar cambiarla. Solo sentirla en el cuerpo, en la respiración, en la tensión, en el ritmo interno. Al principio resulta incómodo, porque no estás acostumbrado a quedarte. Has entrenado la distracción durante años. Cuando paras, la mente se inquieta. Quiere hacer algo, pensar algo, resolver algo. Pero no todo necesita solución inmediata. Algunas cosas solo necesitan espacio. Las emociones tienen un ciclo natural. Aparecen, se expresan y se van. Pero ese ciclo se interrumpe cuando intervienes demasiado pronto. Cuando empujas, cuando tapas, cuando huyes. Entonces la emoción se queda atrapada, repitiéndose una y otra vez. Quedarte con lo que sientes no te debilita. Te vuelve más estable. Porque deja de asustarte tu propio mundo interno. Empiezas a confiar en que puedes sostener lo que aparece. Y esa confianza reduce la intensidad de muchas emociones por sí sola. Hay una diferencia profunda entre sentir y pensar sobre lo que sientes. Pensar suele llevarte al pasado o al futuro. Sentir te ancla al presente. Cuando te quedas en la sensación, sin historia, sin etiqueta, algo se suaviza. No porque desaparezca, sino porque deja de luchar. Muchas veces descubres que lo que temías no era la emoción, sino la idea que tenías de ella. Cuando la miras de frente, cuando la permites, pierde dramatismo. Se vuelve manejable, humana. Esto también cambia tu relación con los demás. Cuando no huyes de lo que sientes, tampoco huyes de lo que sienten otros. Escuchas mejor. Acompañas sin intentar arreglar. Estás presente sin necesidad de tener respuestas. La paz mental no se construye evitando estados incómodos. Se construye ampliando tu capacidad de estar con ellos. Cuanto más espacio interno tienes, menos te dominan las emociones. No porque no aparezcan, sino porque ya no te arrastran. Dejar de huir es un acto silencioso de valentía. No se nota desde fuera, pero transforma por dentro. Porque cuando ya no corres, cuando ya no te distraes de ti, empiezas a sentirte completo. No perfecto, no siempre tranquilo, pero íntegro. Y en esa integridad aparece algo nuevo. Una calma que no depende de que todo esté bien, sino de saber que puedes estar contigo incluso cuando no lo está. Capítulo 9. La calma no llega cuando todo se resuelve. Existe una idea muy extendida que mantiene a muchas personas en tensión constante. La idea de que primero hay que ordenar la vida y después llegará la calma. Que cuando se solucionen los problemas, cuando todo esté claro, cuando nada duela, entonces será posible descansar. Pero esa calma condicionada casi nunca llega, porque la vida no se queda quieta esperando a que estés listo. Siempre habrá algo pendiente, algo incierto, algo que no encaja del todo. Si la calma depende de que todo esté bien, entonces nunca es ahora. Siempre es después. Y vivir esperando ese momento te mantiene en una carrera interminable. La calma real no aparece cuando todo se resuelve, aparece cuando dejas de exigirte que todo esté resuelto para poder estar en paz. No es una recompensa al final del camino, es una forma distinta de caminar. Muchas personas viven en modo resistencia, aguantando, soportando, empujando hacia adelante con la idea de que más adelante podrán relajarse. Pero el cuerpo no entiende de promesas futuras. El cuerpo vive en el presente, y cuando pasa demasiado tiempo en tensión, se adapta a ella como si fuera lo normal. Por eso a veces, incluso cuando las cosas mejoran, no sabes relajarte. La mente sigue buscando problemas. El cuerpo sigue en alerta. La calma se siente extraña, casi incómoda. No porque sea mala, sino porque no estás acostumbrado a ella. Hay una trampa sutil en esto. Confundes calma con pasividad. Crees que estar en calma es rendirse, dejar de luchar, perder intensidad. Pero la calma no te apaga, te centra. No te quita fuerza, te la ordena. Desde la calma sigues actuando, pero sin el desgaste constante de la urgencia interna.
La tensión prolongada se disfraza muchas veces de responsabilidad. Te dices que si no estás preocupado, no te importa, que si no piensas todo el tiempo, algo se te va a escapar. Pero preocuparte no garantiza mejores resultados. Solo garantiza más cansancio. La calma no es desinterés. Es claridad. Cuando no estás atrapado en el ruido mental, ves mejor. Decides mejor. Reaccionas menos desde el miedo y más desde la comprensión. No porque tengas todas las respuestas, sino porque no estás peleando contigo mientras vives. Otro error común es pensar que la calma depende del control. Que si controlas tus emociones, tus pensamientos, tu entorno, entonces estarás bien. Pero el control absoluto no existe. Y cuanto más lo persigues, más ansiedad aparece, porque siempre hay algo que se escapa. La calma surge cuando aceptas que no todo está bajo tu control y aún así puedes estar presente. Cuando dejas de gastar energía en resistirte a lo inevitable y empiezas a responder a lo que sí está en tus manos. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia toda la experiencia interna. Hay momentos en los que la vida aprieta, en los que duele, en los que no hay soluciones claras. Esperar a que esos momentos pasen para permitirte estar en calma es alargar innecesariamente el sufrimiento. No porque debas forzar la calma, sino porque puedes dejar de añadir tensión extra. La calma no elimina el dolor, pero evita que se convierta en sufrimiento constante. El dolor aparece. El sufrimiento se construye cuando lo acompañas de resistencia, de miedo, de pensamientos repetitivos. Cuando sueltas esa capa extra, lo que queda es más manejable. Esto no significa resignarte. Significa dejar de luchar contra lo que ya está ocurriendo para poder responder con más lucidez. A veces la lucha interna es lo que más cansa, no la situación externa. Aprender a estar en calma en medio de lo imperfecto es una habilidad. No se logra de golpe. Se entrena cada vez que eliges no reaccionar de inmediato. Cada vez que respiras antes de responder. Cada vez que aceptas un momento tal como es, sin añadirle una historia más dura. La calma tampoco es permanente. Viene y va. Y eso está bien. No es un estado que debas mantener, sino un punto al que puedes volver. Cuanto más familiar te resulta, menos la persigues y más aparece de forma natural. Cuando entiendes que la calma no depende de que todo esté resuelto, algo se afloja por dentro. Dejas de posponer tu bienestar. Dejas de vivir en espera. Empiezas a darte permiso para estar aquí, ahora, incluso con lo que no está cerrado. Y desde ahí, curiosamente, muchas cosas empiezan a ordenarse mejor. No porque la vida cambie de repente, sino porque tú ya no estás en guerra con ella. Y vivir sin guerra interna, incluso en medio de la dificultad, es una de las formas más profundas de libertad. Capítulo 10. Dejar de exigirte estar bien todo el tiempo. Hay una presión silenciosa que pesa más de lo que parece. La presión de tener que estar bien. De mostrar fortaleza. De no flaquear. De demostrar que puedes con todo. No siempre viene de fuera. Muchas veces nace dentro, de una idea aprendida que dice que sentirte mal es fallar. Desde pequeños aprendemos a seguir adelante, a no detenernos demasiado en lo que duele, a cumplir, a responder, a aguantar. Y sin darnos cuenta, convertimos el bienestar en una obligación. Algo que hay que sostener incluso cuando por dentro todo está revuelto. Exigirte estar bien todo el tiempo no te hace más fuerte. Te desconecta. Porque te obliga a tapar partes de ti que también necesitan espacio. Emociones que no encajan con la imagen de estabilidad que intentas mantener. Cansancio que no te permites reconocer. Tristeza que empujas hacia abajo para no incomodar. El problema no es sentirte mal. El problema es no darte permiso para ello. Cuando te exiges estar bien, cada emoción incómoda se vive como un error. Y entonces aparece la culpa por sentir. La frustración por no poder controlar tu estado interno. El juicio constante hacia ti mismo. Nadie puede estar bien todo el tiempo. No es realista. No es humano. La vida tiene ciclos, subidas y bajadas, momentos de claridad y momentos de confusión. Pretender estabilidad permanente en un entorno cambiante es una lucha perdida desde el inicio. Muchas personas no sufren tanto por lo que sienten, sino por la idea de que no deberían sentirse así. Se dicen que ya deberían haber superado algo, que no es para tanto.
que otros están peor. Y con eso invalidan su propia experiencia. Como si el dolor necesitara permiso para existir. Cuando te permites no estar bien, algo se relaja. No porque el malestar desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser un enemigo. Ya no tienes que esconderlo, ni justificarlo, ni arreglarlo rápido. Puedes simplemente reconocerlo. Y ese reconocimiento reduce gran parte de la tensión. Exigirte bienestar constante también te aleja de la autenticidad. Empiezas a mostrar solo una parte de ti, a responder con frases automáticas, a sonreír cuando no lo sientes. Y esa desconexión interna, mantenida en el tiempo, termina pasando factura. El cuerpo se cansa de sostener una imagen. Aceptar que hay días en los que no estás bien no te hace débil, te hace honesto, contigo primero. Y desde esa honestidad surge una forma más real de calma. No la calma artificial de quien lo tapa todo, sino la calma de quien no se pelea con lo que aparece. Esto no significa quedarte atrapado en el malestar. Significa no añadirle una capa extra de exigencia. No decirte que además de sentirte mal, deberías sentirte bien. Porque esa doble carga es la que agota. Hay momentos en los que la mente quiere soluciones rápidas. Quiere arreglar, mejorar, cambiar. Pero no todo se soluciona. Algunas cosas se atraviesan, se sienten, se viven. Y solo después, con el tiempo, se transforman. Cuando bajas la exigencia interna, empiezas a escucharte mejor. A notar cuando necesitas parar. Cuando necesitas hablar. Cuando necesitas silencio. Ya no reaccionas desde el deber, sino desde la necesidad real. Y eso ordena mucho más de lo que parece. También cambia tu relación con los demás. Cuando no te exiges estar bien, tampoco se lo exiges a otros. Dejas de esperar respuestas perfectas, actitudes constantes, ánimos inquebrantables. Comprendes que cada persona está haciendo lo que puede con lo que tiene. La verdadera fortaleza no es estar siempre bien. Es poder estar mal sin perderte, sin destruirte por dentro, sin abandonar tu propio cuidado. Es saber que un mal momento no define tu valor ni anula todo lo que has avanzado. Hay días en los que solo toca sostener, respirar, no empeorar las cosas con pensamientos duros, no empujarte más allá de lo que puedes. Y eso también es avanzar, aunque no lo parezca desde fuera. Cuando dejas de exigirte estar bien todo el tiempo, te liberas de una carga enorme. Ya no vives persiguiendo un estado ideal. Vives respondiendo a lo que hay, con más flexibilidad, con más compasión. Y desde ahí, curiosamente, los momentos de bienestar se vuelven más reales. No forzados, no fingidos. Llegan solos, cuando tienen que llegar. Porque ya no los estás usando como una máscara, sino como una consecuencia natural de estar en paz contigo incluso cuando no todo está bien. Capítulo 11. Aprender a descansar sin sentir culpa. Para muchas personas, descansar no es sencillo. Incluso cuando el cuerpo lo pide, aparece una sensación incómoda, casi automática. Culpa. Como si parar fuera un error. Como si descansar significara fallar, perder el tiempo o no estar a la altura de lo que se espera de ti. Esta culpa no nace sola. Se aprende. Se construye a partir de mensajes repetidos durante años. Que hay que aprovechar el tiempo. Que siempre se puede hacer más. Que descansar es para después, cuando todo esté hecho. El problema es que ese después casi nunca llega. Vivir con la idea de que el valor personal depende de la productividad crea una tensión constante. No solo trabajas o haces cosas, también te evalúas mientras las haces. Y cuando paras, esa evaluación no se detiene. La mente sigue activa, recordándote todo lo que podrías estar haciendo en lugar de descansar. El cuerpo, sin embargo, no entiende de expectativas sociales ni de exigencias internas. El cuerpo se cansa. Y cuando se cansa de verdad, empieza a enviar señales. Falta de energía, irritabilidad, dificultad para concentrarte, sensación de peso constante. Si esas señales se ignoran demasiado tiempo, el cuerpo encuentra otras formas de detenerte. Descansar no es un premio. Es una necesidad. No se gana. No se merece. Se requiere. Igual que respirar o dormir. Pero cuando lo conviertes en algo condicionado,
en algo que solo puedes permitirte después de cumplir con todo, lo transformas en una fuente más de estrés. La culpa al descansar suele venir acompañada de pensamientos repetitivos. Que deberías estar avanzando. Que otros hacen más que tú. Que estás perdiendo oportunidades. Y mientras esos pensamientos están activos, el descanso no cumple su función. El cuerpo está quieto, pero la mente sigue corriendo. Aprender a descansar implica algo más profundo que parar físicamente. Implica permitirte no estar produciendo sin juzgarte por ello. Implica reconocer que tu valor no disminuye cuando no estás haciendo nada visible. Que sigues siendo suficiente incluso en pausa. Al principio, el descanso consciente incomoda. Porque deja espacio. Y en ese espacio aparecen pensamientos, sensaciones, inquietud. La mente intenta llenarlo con tareas pendientes, listas mentales, preocupaciones. No porque sean urgentes, sino porque es lo que sabe hacer. Si no reaccionas a esa inquietud, si no te levantas de inmediato para hacer algo solo para aliviar la culpa, ocurre algo distinto. El cuerpo empieza a soltar tensión. La respiración se hace más profunda. El sistema nervioso recibe el mensaje de que puede bajar la guardia. Descansar bien no siempre significa dormir o no hacer nada. A veces es cambiar de ritmo. Hacer algo sin objetivo. Estar sin exigir resultados. Permitir que el tiempo pase sin necesidad de justificarlo. Cuando integras el descanso como parte natural de la vida, no como una excepción, todo se equilibra. Trabajas mejor. Piensas con más claridad. Reaccionas con menos irritabilidad. No porque te esfuerces más, sino porque no estás agotado todo el tiempo. La culpa al descansar también se relaciona con el miedo a quedarte atrás. A no ser suficiente. A no cumplir expectativas. Pero vivir desde ese miedo te mantiene siempre en tensión, siempre empujando, siempre corriendo. Y una vida vivida solo desde la exigencia termina desconectándote de ti. Descansar es una forma de cuidado. No es rendirse. No es abandonar. Es escuchar. Es responder a una necesidad real antes de que se convierta en un problema mayor. Cuando te permites descansar sin culpa, algo cambia en tu relación contigo. Te tratas con más respeto. Reconoces tus límites. Dejas de exigirte más de lo que puedes sostener. Y eso no te hace menos capaz. Te hace más humano. La calma también se construye así. No solo en los momentos de silencio o reflexión, sino en la decisión diaria de no empujarte más allá de lo necesario. De parar cuando hace falta. De entender que cuidar tu energía no es un lujo, es una responsabilidad contigo. Aprender a descansar sin culpa es aprender a vivir sin estar todo el tiempo en deuda contigo mismo. Es darte permiso para parar sin justificarte. Y cuando ese permiso se vuelve natural, el descanso deja de ser un problema y se convierte en una fuente real de equilibrio. Capítulo 12. Soltar la necesidad de entenderlo todo. Hay un impulso muy humano que muchas veces pasa desapercibido. La necesidad de entender. De explicar. De encontrar una causa clara para cada emoción, cada decisión, cada etapa de la vida. Crees que si entiendes lo que te pasa, entonces podrás controlarlo. Y si lo controlas, te sentirás seguro. Pero la vida no funciona así. No todo tiene una explicación inmediata. No todo encaja. No todo se puede ordenar con lógica. Y cuando intentas hacerlo, cuando fuerzas respuestas donde todavía no las hay, la mente se cansa y la calma se aleja. Entender puede ser útil, pero también puede convertirse en una trampa. Hay personas que pasan años analizando su pasado, sus relaciones, sus decisiones, buscando la pieza exacta que explique por qué se sienten como se sienten. Y mientras tanto, la vida sigue ocurriendo sin ser vivida del todo. La mente quiere claridad, pero la claridad no siempre llega en forma de respuesta. A veces llega en forma de aceptación. De reconocer que ahora mismo no sabes. Que no tienes todas las piezas. Que hay procesos que se revelan con el tiempo, no con el esfuerzo mental. Cuando no aceptas no entender, aparece la tensión. Vuelves una y otra vez al mismo pensamiento. Repites la misma pregunta desde distintos ángulos. Y cada repetición refuerza la sensación de bloqueo. No porque estés cerca de la respuesta, sino porque estás girando en círculo.
Hay emociones que no necesitan ser comprendidas para poder ser vividas. Hay etapas que no tienen sentido mientras las atraviesas, pero lo adquieren después. Insistir en entenderlas antes de tiempo es como exigirle al cuerpo que termine una herida antes de que cierre. Soltar la necesidad de entenderlo todo no significa dejar de reflexionar. Significa dejar de forzar. De aceptar que hay momentos en los que la mejor respuesta es no saber. Y que ese no saber no es un fallo, es una etapa. Muchas veces, detrás de la necesidad de entender hay miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a repetir errores. Miedo a sentir sin control. Pero entender no garantiza seguridad. Solo da la ilusión de ella. La seguridad real aparece cuando confías en que puedes atravesar lo que venga, incluso sin tener todas las respuestas. Cuando sueltas la exigencia de comprender cada cosa, la mente se relaja. Ya no tiene que estar resolviendo constantemente. Ya no vive en modo búsqueda permanente. Empieza a descansar. También cambia tu relación con el pasado. Dejas de revisarlo con lupa, buscando explicaciones exactas. Aceptas que hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese momento. Que algunas decisiones no se entienden desde hoy porque pertenecen a otra versión de ti. El presente también se vuelve más habitable. No necesitas ponerle nombre a todo lo que sientes. No necesitas clasificar cada emoción. Puedes simplemente estar. Y ese estar sin análisis constante abre un espacio de calma muy profundo. Hay cosas que solo se entienden cuando ya no duelen. O cuando ya no importan tanto. O cuando has cambiado lo suficiente como para mirarlas desde otro lugar. Forzar la comprensión antes de tiempo suele retrasar ese proceso. Soltar no es rendirse, es confiar en el ritmo natural de las cosas. Es permitir que algunas respuestas lleguen solas o no lleguen nunca, y aún así seguir viviendo. La mente se resiste al vacío, quiere llenarlo con conclusiones. Pero no todo vacío es un problema. A veces es solo espacio. Espacio para que algo nuevo aparezca. Para que una etapa se cierre sin necesidad de explicación. Para que la vida avance sin tener que justificarse. Cuando dejas de exigirle sentido inmediato a todo, empiezas a respirar distinto. El cuerpo se afloja. La atención se amplía. Ya no estás atrapado en la cabeza buscando respuestas, estás más presente en lo que ocurre. La paz mental no viene de entenderlo todo. Viene de aceptar que no todo se entiende. Y aún así, seguir adelante sin pelearte con esa incertidumbre. Porque cuando sueltas la necesidad de saber, muchas cosas se ordenan solas. Y lo que no, deja de pesarte tanto. Capítulo 13. Cuando dejas de pelear contigo mismo. Hay una lucha silenciosa que muchas personas mantienen sin darse cuenta. No es contra la vida ni contra los demás. Es una lucha interna. Una resistencia constante a lo que sienten, a lo que piensan, a lo que son en este momento. Y esa pelea, sostenida en el tiempo, es una de las principales fuentes de agotamiento. Te peleas contigo cuando te juzgas por sentirte como te sientes. Cuando te dices que deberías ser distinto. Más fuerte. Más claro. Más tranquilo. Te peleas cuando comparas tu proceso con el de otros y concluyes que vas tarde. Cuando te exiges resultados sin tener en cuenta tu punto de partida. Esta lucha suele presentarse como autoexigencia, como ganas de mejorar, como deseo de cambio. Pero debajo de todo eso hay rechazo. Rechazo a la experiencia presente. Y cuando te rechazas, ninguna mejora se sostiene, porque nace desde la negación. Pelear contigo no te impulsa, te fragmenta. Una parte de ti quiere avanzar, otra se siente insuficiente. Una quiere descansar, otra te empuja a seguir. Y en medio de ese conflicto, la energía se dispersa. Te mueves, pero con desgaste. Dejar de pelear contigo no significa conformarte. Significa empezar desde donde estás, no desde donde crees que deberías estar. Es aceptar el punto actual como punto de partida, no como sentencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando aceptas tu estado interno sin juicio, aparece una calma distinta. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás empujando en direcciones opuestas. La energía que antes gastabas en resistirte queda disponible para responder con más claridad. Muchas personas temen que si dejan de exigirse, se estanquen. Que si se aceptan, dejarán de crecer. Pero ocurre lo contrario.
El crecimiento real no nace del castigo, nace del cuidado. Nadie avanza bien desde el desprecio constante hacia sí mismo. Aceptar no es justificarlo todo. Es reconocer lo que hay sin añadir violencia interna. Es decirte la verdad sin atacarte. Ver tus límites sin convertirlos en defectos. Cuando dejas de pelear contigo, también cambia tu relación con los errores. Ya no los usas como prueba de que no vales. Los ves como información, como parte del proceso. Y desde ahí, es más fácil corregir, aprender, ajustar. La mente, acostumbrada al conflicto, intenta volver a la pelea. Trae pensamientos duros, comparaciones, reproches. No porque sean ciertos, sino porque es el patrón conocido. Si no lo sigues, si no les das la razón, pierden fuerza poco a poco. Esta tregua interna no se logra de golpe. Se construye cada vez que eliges no atacarte. Cada vez que te hablas con un poco más de respeto. Cada vez que reconoces tu cansancio sin culpa. Dejar de pelear contigo también afecta a cómo te relacionas con los demás. Cuando no estás en guerra interna, no proyectas tanto. No reaccionas desde la herida. Escuchas más. Respondes mejor. Hay una gran diferencia entre querer cambiar y rechazarte tal como eres. El cambio que nace del rechazo es tenso y frágil. El que nace de la aceptación es firme y sostenible. Cuando te tratas como un enemigo, todo se vuelve cuesta arriba. Cuando empiezas a tratarte como un aliado, incluso los momentos difíciles se vuelven más llevaderos. No porque desaparezcan, sino porque no estás solo contra ti. La paz mental no llega cuando te corriges sin parar. Llega cuando te dejas de atacar. Cuando entiendes que puedes mejorar sin maltratarte. Que puedes avanzar sin exigirte perfección. Dejar de pelear contigo mismo es uno de los actos más profundos de autocuidado. No se ve desde fuera, pero se siente en cada decisión. En cada pausa. En cada pensamiento que ya no se convierte en reproche. Y cuando esa lucha interna se disuelve, aunque sea un poco, aparece algo muy valioso. Una sensación de coherencia. De estar de tu lado. Y desde ahí, la vida pesa menos, incluso cuando no es fácil. Capítulo 14. Aceptar el ritmo real de tu proceso. Hay una expectativa silenciosa que genera mucho sufrimiento. La idea de que el proceso personal debería ser rápido, claro y lineal. Que si ya entendiste algo, no deberías volver a sentirte igual. Que si ya avanzaste, no deberías retroceder. Pero el crecimiento real no funciona así. El proceso tiene su propio ritmo. Un ritmo que no siempre coincide con lo que te gustaría. Hay momentos de claridad seguidos de confusión. Días de calma seguidos de inquietud. Avances que parecen firmes y retrocesos que descolocan. Todo eso forma parte del mismo camino. Cuando no aceptas ese ritmo, aparece la frustración. Te juzgas por volver a sentir algo que creías superado. Te exiges resultados constantes. Te comparas con versiones ideales de ti que solo existen en tu cabeza. Y esa comparación rompe la continuidad del proceso. Aceptar el ritmo real no es resignarte. Es entender que cada etapa cumple una función, incluso las que no te gustan. Hay aprendizajes que no se integran de una sola vez. Necesitan repetición, experiencia, tiempo. No porque seas lento, sino porque así funciona la mente humana. Muchas personas se castigan por no estar donde creen que deberían estar. Pero ese debería suele venir de expectativas externas, de discursos de mejora constante, de la idea de que siempre hay que ir hacia arriba. La realidad es más orgánica, más irregular, más humana. El cuerpo y la mente no cambian al mismo ritmo. Puedes entender algo racionalmente y tardar mucho más en sentirlo de verdad. Y eso no es un fallo. Es parte del proceso de integración. Forzar ese ritmo solo genera más tensión. Cuando aceptas que habrá días buenos y días difíciles, dejas de pelear con la experiencia. Ya no interpretas cada bajón como un retroceso definitivo. Lo ves como una oscilación normal. Y esa mirada reduce mucho la carga emocional. Aceptar tu ritmo también implica soltar la comparación. Cada persona tiene un punto de partida distinto, una historia distinta, unas heridas distintas. Comparar procesos es ignorar contextos. Es medir con una sola regla realidades que no son iguales.
El crecimiento no siempre se nota hacia afuera. A veces el mayor avance ocurre en silencio, en la forma en que te hablas, en cómo reaccionas, en cómo sostienes una emoción sin huir. Esos cambios no se ven, pero transforman profundamente. Hay etapas en las que parece que no pasa nada, que estás estancado, pero muchas veces, lo que ocurre es un reordenamiento interno. Algo se está asentando, algo se está integrando. Y ese trabajo invisible es necesario para el siguiente paso. Cuando te das permiso para ir a tu ritmo, el proceso se vuelve más amable. No más rápido, pero sí más sostenible. Ya no necesitas empujarte todo el tiempo. Puedes avanzar con más constancia, sin quemarte. Aceptar el ritmo real también te enseña paciencia contigo. Y la paciencia no es pasividad. Es una forma de respeto. Es entender que no todo se puede acelerar sin romper algo por dentro. La prisa suele venir del miedo. Miedo a quedarte atrás. Miedo a perder tiempo. Miedo a no llegar. Pero ¿llegar a dónde? Muchas veces no hay una meta clara, solo la presión de no estar aquí. Cuando aceptas tu ritmo, empiezas a habitar más el presente. Ya no estás tan pendiente de lo que falta. Reconoces lo que ya has recorrido. Y ese reconocimiento te da una base más sólida desde la que seguir. El proceso no es una carrera. No tiene una línea de meta definitiva. Es un camino que se ajusta a ti, no al revés. Cuanto antes lo entiendes, menos te castigas por no cumplir expectativas irreales. Aceptar el ritmo real de tu proceso es dejar de vivir en pelea con el tiempo. Es permitir que las cosas maduren a su manera. Y cuando dejas de exigirle velocidad a tu crecimiento, descubres que avanzar puede ser mucho más ligero. Capítulo 15. Elegir con más conciencia y menos miedo. Muchas de las decisiones que tomas no nacen de la claridad, sino del miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a perder. Miedo a decepcionar. Y cuando eliges desde ese lugar, incluso si la decisión parece correcta por fuera, por dentro deja una sensación de tensión que no se va. Elegir con miedo suele sentirse urgente, como si hubiera que decidir rápido antes de que algo salga mal. La mente se acelera, repasa escenarios, anticipa consecuencias. No hay espacio para escuchar lo que realmente necesitas, solo para evitar un posible daño. Elegir con conciencia es distinto. No siempre es cómodo, pero es más honesto. Implica detenerte un momento. Reconocer lo que sientes. Diferenciar entre una intuición tranquila y una reacción impulsiva. Y esa diferencia se nota en el cuerpo. El miedo aprieta. La conciencia suele sentirse más amplia. Esto no significa que nunca haya miedo al decidir. El miedo aparece, es natural. La clave está en no dejar que sea el único motor. Cuando decides solo para no sentir miedo, terminas atrapado en elecciones que no te representan. Muchas veces dices que sí cuando quieres decir no o dices no cuando en realidad quieres decir sí. No porque no lo sepas, sino porque temes las consecuencias. Y cada vez que haces eso, te alejas un poco de ti. Elegir con conciencia requiere asumir responsabilidad. No la responsabilidad pesada de tener que acertar siempre, sino la responsabilidad de escucharte. De aceptar que ninguna decisión garantiza seguridad total. Que siempre habrá incertidumbre. Cuando eliges desde la conciencia, no buscas eliminar el riesgo, buscas coherencia. Coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Y aunque el resultado no sea perfecto, hay una sensación interna de alineación que sostiene. El miedo suele enfocarse en el futuro, en lo que podría pasar. La conciencia se apoya más en el presente, en lo que es verdadero ahora. Por eso, cuando decides con más presencia, la elección se siente más estable, aunque el camino sea incierto. También es importante distinguir entre miedo real y miedo aprendido. El miedo real protege, te alerta de un peligro concreto. El miedo aprendido repite patrones antiguos. Se activa aunque no haya una amenaza clara. Elegir desde la conciencia implica reconocer esa diferencia. Hay decisiones que no se pueden tomar desde la cabeza únicamente. Puedes analizar pros y contras, pero si ignoras lo que sientes, algo queda fuera. Y lo que se queda fuera suele volver más adelante en forma de incomodidad. Elegir con conciencia no es elegir siempre lo que te gusta.
A veces implica hacer cosas difíciles, poner límites, decir no, aceptar pérdidas. Pero esas decisiones, aunque duelan, no te vacían, te fortalecen. Cuando eliges desde el miedo, puede que evites un conflicto externo, pero generas uno interno. Cuando eliges desde la conciencia, puede que enfrentes incomodidad fuera, pero por dentro hay más calma. Esto se aprende con práctica. No se trata de hacerlo perfecto, sino de empezar a notar desde dónde eliges. De preguntarte con honestidad si esa decisión nace del cuidado o de la evitación. Cada vez que eliges con un poco más de conciencia, refuerzas la confianza en ti. No porque siempre salga bien, sino porque sabes que te estás escuchando. Y esa confianza es uno de los pilares de la paz mental. El miedo no va a desaparecer. Siempre habrá decisiones que remuevan. Pero cuando ya no le entregas el volante, cuando lo reconoces sin obedecerlo ciegamente, algo cambia. Te mueves con más firmeza. Elegir con más conciencia y menos miedo no te garantiza una vida sin errores. Te garantiza una vida más tuya. Y cuando tus decisiones están alineadas contigo, incluso los tropiezos se viven con más sentido y menos desgaste. Capítulo 16. Aprender a confiar sin necesitar certezas. Gran parte de la inquietud que arrastras viene de una necesidad constante de certeza. Quieres saber que todo va a salir bien, que no te equivocas, que el camino que eliges es el correcto. Busca señales, confirmaciones, garantías. Y cuando no las encuentras, la mente se llena de dudas. Pero la vida rara vez ofrece certezas claras. La mayoría de las decisiones importantes se toman sin tener toda la información. La mayoría de los procesos se viven sin saber exactamente a dónde conducen. Y aún así, sigues avanzando. No porque estés seguro, sino porque algo en ti se mueve. Confiar no es saber. Confiar es seguir incluso cuando no sabes. Y eso va en contra de lo que la mente busca, porque la mente quiere control. Quiere mapas exactos. Quiere evitar errores. Pero ese control absoluto no existe, y perseguirlo solo aumenta la ansiedad. Aprender a confiar implica aceptar la incertidumbre como parte natural de la vida. No como un fallo, sino como un componente inevitable. Cuando entiendes esto, dejas de pelear con lo desconocido y empiezas a relacionarte con ello de otra manera. La confianza no nace de que todo esté claro. Nace de la experiencia de haberte sostenido antes en momentos difíciles. De haber pasado por etapas confusas y haber salido adelante. Aunque no fuera perfecto. Aunque doliera. Sigues aquí. Eso también es evidencia. Muchas veces desconfías de ti porque recuerdas errores pasados. Decisiones que no salieron como esperabas. Pero olvidas todo lo que sí supiste atravesar. Todo lo que resolviste sobre la marcha. Todo lo que aprendiste sin manual. Confiar no es pensar que nada malo va a pasar. Es saber que, pase lo que pase, podrás responder. Que no necesitas anticiparlo todo para estar preparado. Que la capacidad de adaptarte es más importante que cualquier plan. La mente confunde confianza con pasividad. Cree que si confías, te relajas demasiado y pierdes control. Pero confiar no es dejar de actuar. Es actuar sin exigir seguridad absoluta. Es moverte aún con dudas, sin paralizarte por ellas. Hay una diferencia profunda entre imprudencia y confianza. La imprudencia ignora señales. La confianza las escucha, pero no se bloquea por el miedo. Decide con atención, no con rigidez. Cuando necesitas certezas para avanzar, te quedas atrapado esperando. Esperando sentirte listo. Esperando estar seguro. Esperando no tener miedo. Y ese momento ideal rara vez llega. La vida no espera a que tengas todo resuelto. Confiar también implica soltar el control sobre el resultado. Hacer tu parte y aceptar que no todo depende de ti. Esto no es resignación, es realismo. Es entender hasta dónde llega tu responsabilidad y dónde empieza lo imprevisible. Al principio, confiar sin certezas genera incomodidad. Una sensación de vacío. Como caminar sin barandilla. Pero con el tiempo, ese vacío se transforma en amplitud. Ya no necesitas apoyarte tanto en la mente para sentirte seguro. Empiezas a notar que la vida no se desmorona porque no la controles todo el tiempo. Que puedes equivocarte y seguir. Que puedes cambiar de rumbo. Que una decisión no define toda tu historia.
La confianza se fortalece cada vez que actúas a pesar de la duda. No porque la duda desaparezca, sino porque deja de dominarte. Descubres que no necesitas eliminarla para seguir adelante. Vivir con confianza no te hace invulnerable, te hace flexible. Y la flexibilidad es una de las formas más sólidas de estabilidad. Porque lo rígido se rompe con facilidad. Lo flexible se adapta. Cuando aprendes a confiar sin necesitar certezas, algo se aligera por dentro. Ya no cargas con la obligación de saberlo todo. Ya no te exiges garantías imposibles. Te permites avanzar con lo que hay. Y en ese avance imperfecto, pero honesto, aparece una calma nueva. No la calma de quien tiene todas las respuestas, sino la calma de quien confía en su capacidad de caminar incluso cuando el camino no está del todo claro.